Las Torres Gemelas más altas frente al agua en todos Estados Unidos están ubicadas en el corazón de Edgewater, en la ciudad de Miami. Descubre por qué todos están hablando de este proyecto. Gracias, Andrés, por recibirme en la sala de ventas hoy. Súper contenta de ver cómo ya todo es una realidad. Así es, correcto. Un gusto verte como siempre acá, Stephanie, y bueno, hacer esta entrevista. Claro, mira, y creo que lo más importante, donde siempre me gusta iniciar, porque la gente que nos ve, de repente no conoce mucho de los developers, desarrolladores, que creo que es un punto muy importante porque le da credibilidad, le da confianza, le da seguridad a aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Y creo que lo más importante a destacar es quién está detrás de esta obra de arte, como yo digo, ¿verdad? ¿Quién tuvo esa idea y quién se unió como arquitecto, como desarrollador? Cuéntanos un poquito de esa historia. Perfecto, entonces lo que es el equipo detrás es de muy alto perfil. Claro. Comenzamos con el desarrollador, que es el Grupo Melo, que es una empresa familiar que lleva muchos años. El fundador abre la empresa en el año 48 en Buenos Aires, Argentina, que es el señor Armando Ferreira de Melo. Luego, posteriormente, su hijo y posteriormente la segunda y tercera generación, que es el señor José Luis Carlos y Martín, se mudan a Miami en el 2001. Y desde esa fecha hasta ahorita, ya aquí en la ciudad han construido 27 torres que suman más de 8.000 departamentos. Ok, vamos a decir 27 torres con más de 8.000 unidades entregadas. Así es, correcto. Eso es muy importante. Muy importante. Conocer ese background y esa solidez. Así es. Porque vimos cómo, y vamos a viendo cómo evolucionó tan rápido esta construcción, que fue impresionante. Así es. Y como tú dices, la solidez es importante y es lo que resaltamos acá en cuanto al desarrollador. Ellos tienen una trayectoria, como vemos, impresionante de experiencia. También dos puntos a resaltar de esta empresa que no se ven regularmente en empresas desarrolladoras. El primero es que, aparte de ser desarrolladores, que para la audiencia explicarlo fácil es ser dueño del terreno del proyecto. Exactamente. Normalmente le gana una contratista o una constructora para hacer el edificio. Aquí no, ellos también son constructores o General Contractor Company. Entonces, ¿en qué se benefician los compradores? En el aspecto de que pueden controlar todos los aspectos de la obra. De hecho, ellos tres muy regularmente dentro de la obra están entrando con sus cascos, están monitoreando todo, precisamente porque construyen sus edificios y también mantienen los costos de construcción bajos. Claro que sí. Eso hace que se vea reflejado en un mejor precio por pie cuadrado, y si hacemos comparables de lo que queda en primera línea frente a la bahía en preconstrucción en Miami, ese es el mejor precio. Y el segundo punto, ya, permítame, que antes que se me olvide, es la parte financiera, que tienen tanta solidez financiera que no han incurrido en un préstamo de construcción para hacer ambas torres. Y por eso, como tú dices, hemos avanzado mucho más rápido en el ritmo de construcción, que normalmente se demora mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Tremendo, y de verdad que hay que resaltar eso. Solidez financiera, no construyen con préstamos, ellos comienzan las obras y la terminan, van fugazmente rápido, demasiado. Así es. Y de verdad verlo, eso es importante, porque a todos los que están detrás de cámaras, viéndonos en casa, eso te da esa tranquilidad. Y de verdad quiero que pues nos veamos ahora. Ya tenemos la parte de la arquitectura. Cuéntame este diseño tan hermoso, dos torres gemelas frente al agua. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, lo hizo el arquitecto Bernardo Forbrecha, de la empresa arquitectónica, que para la audiencia de Perú, él es de background peruano. Ya lleva desde los años 70 diseñando muchos emblemas acá en la ciudad de Miami. Lo más reciente que le ha diseñado ha sido, por ejemplo, la Torre Fendi, Regalia, el Brickell City Center y muchos más. Aquí, teniendo un terreno que son de los más grandes frente al agua, de 5.2 acres o 21.000 metros cuadrados, diseñó las Torres Gemelas frente a la bahía más alta de los Estados Unidos. Ambas van a tener 62 pisos de alto. También le hizo en la fachada unos movimientos que simulan olas, y eso se va a iluminar. De hecho, una de las torres ya se empezó a iluminar en la panorámica de la ciudad desde hace un mes. Lo vi el otro día, súper lindo. También zonas expansivas de áreas comunes que suman más de 2 acres o más de 8.000 metros cuadrados, que ahorita hablaremos de eso posteriormente. Y los planos los diseñó para que vieran directamente a la bahía y también vieran a la ciudad, o sea que tienen doble vista. De esa manera pueden ver el amanecer y el atardecer desde la misma residencia. Excelente. Si ahora vamos, quiero que nuestra audiencia pueda ver los acabados de los baños, los acabados de las cocinas, así que acompáñanos. Bueno, yo sé que la cocina, para nosotras las mujeres y para algunos hombres, porque bueno, también, que son chefs hoy en día, muchos cocinan. Realmente, claro que sí, es un punto muy importante. Y aquí sé que vemos cómo hacer algunos de los acabados, ¿verdad? Correcto. De las cocinas. Y más que el acabado, porque eso se puede ver en los diseños, los gavetes son espectaculares. Yo quiero que me cuentes un poquito más, Andrés, sobre cuántas unidades en la primera torre que vamos a entregar y desde cuántas habitaciones.
Ok, tamaños comienzan desde una habitación más den hasta 4 más den. Todos los planos sin excepción van a tener un den que nosotros llamamos oficina. ¿No? Tamaños van a oscilar desde 1.155 pies hasta 3.000 pies cuadrados. Ahora, de las que más estamos, digamos, teniendo inventario, son de los departamentos más grandes, que son desde 2.500 hasta 3.000 pies cuadrados, que son el que mayormente nos queda inventario, ¿no? Ok, y cuéntame algo, ¿para quién está diseñado esta torre? ¿Para qué comprador? Para que la gente que esté de repente pensando, bueno, sí me gustaría con mi familia, porque entiendo, y por los planos son espaciosos. Correcto. Para la familia completa, como una segunda vivienda. Así Cuéntanos es. un poquito sobre eso. Bueno, mayormente es aquel perfil de comprador que quiere estar en una zona costera dentro del corazón de la ciudad, que en este caso Edgewater ofrece ese estilo de vida que es urbano, pero al mismo tiempo te da mucha tranquilidad, te da mucho, digamos, estilo de vida frente al agua. Tienes los restaurantes muy cerca de acá. También los departamentos acá son bastante amplios. De hecho, hay unos que tienen hasta cuarto de servicio. Para tu audiencia de Latinoamérica. Perfecto. Es espectacular. Pueden traer su niñera. A su nana, claro que Así sí. es. O la que les asiste con la limpieza. Entonces, digamos que son diseños que se acomplan también mucho a la familia. Entonces, vemos muchos compradores que piensan usarlo como primary home o primera como residencia. Una casa residencial primaria. Otros como segundo hogar vacacional, y el tercero que sería ya como un plan B, que si en algún momento se tienen que mudar de sus países, pues ya tienen su departamento con las especificaciones que necesitan, ¿no? Perfecto. Por aquí entramos entonces a lo que sería ver los acabados de los baños. Así es, correcto. Que esto me fascina porque esto es muy importante, que es nuestra tina, que en muchos lados pues ya no la están haciendo. Así es. Pero me gusta la combinación. Cuéntanos un poquito de los materiales que están utilizando acá. Perfecto. Entonces todos los departamentos ya vienen con sus pisos, que son acabados estándar porcelanato tipo Carrara, que es este que vemos aquí en el showroom. Los baños principales van a tener, como tú dices, bañera y ducha integrada, cerrado con vidrio. Algo curioso es que desde la ducha puedes ver la bahía, porque vas a tener la habitación. O sea, que me puedo relajar, te puedes relajar en mi baño. Exacto, entonces ahí te puedes acostar ahí en la bañera y disfrutar de esas vistas al agua espectaculares, ¿no? Hermoso. También viene aquí con su puerta, su toilet, doble lavamanos, grifería de la marca Brizo, es decir, que se entregan totalmente terminados. Súper, y cuéntame un poquito ahora sobre lo que es el plan de pago para aquellas personas que digan, perfecto, quiero tomar la decisión, me gusta la torre número 1, que sea la Torre Sur, ¿verdad? Que sale primero. ¿Cuál sería pues el plan de pago para entrar? Pues digamos que después de noviembre 1 en adelante el desarrollador decidió reducir el depósito de lo estándar, que es un 40%, que es lo que también vemos en la industria normalmente, a solamente un 20% del contrato en ambas torres. ¿Escucharon bien? Solamente un 20% de inicial para poder ser parte de estas torres gemelas aquí en Edgewater. Así es, y no más depósitos hasta el momento del cierre, así que todo ese 80% queda al momento de la entrega, cuando se le hace la entrega de llaves, y en ese momento ya ahí pueden financiar o pagarlo el contado, ¿no? Así que recuerden, a todos los extranjeros que nos están viendo de todas partes del mundo, tenemos la facilidad de ayudarlos y llevarlo de la mano en la parte también financiera con un banco local aquí en Estados Unidos. Y un punto muy importante que muchos se estarán preguntando, ok, si yo compro esto, ¿cuántas veces lo puedo rentar al año? ¿Hay alguna restricción de renta? Cuéntanos un poquito. Sí, naturalmente en el segmento residencial de lujo, que es donde estamos nosotros también, se ven restricciones de renta. Aquí lo hicimos muy flexible, es decir, que sea muy equilibrado, donde protegemos el edificio para que se mantenga en óptimas condiciones, pero al mismo tiempo tenga flexibilidad el comprador de utilizarlo como un segundo hogar o una vivienda vacacional. La restricción mínima es 30 días, máximo 4 veces al año. O sea, no menos de 30 días y no más de 4 alquileres por año. Excelente, porque le da ese sentido más de familia. Exacto. Y que pueden ustedes también tomar ventaja de, tienen personas de Estados Unidos que vienen en la parte de invierno y vienen acá en la parte de verano y pueden entonces pues, ayudarse con esa renta en esos meses del año que son clave para los estados y países que son muy fríos. Así es, y aparte que el inquilino va a pasar por un proceso de aplicación en el edificio para asegurarnos que se le haga su background check o se le chequee en su historial, y una vez aprobado ya entra al departamento y entra al edificio. ¿Y qué tal, Andrés, si me llevas al site donde está justamente terminándose la construcción de estas torres gemelas? Esto es lo mejor porque ahí van a ver todo. Acompáñanos. Y ya estamos aquí en el lugar donde pueden ver que ya están levantadas las dos torres, la Torre Sur. Dime para cuándo es la entrega. La Torre Sur, que es la Torre 1, la estamos entregando en 30 días, que digamos no sabemos cuándo vayan a ver el video, pero estamos hablando ya para junio de este mismo año 2025. ¡Wow! Tremendo. Y
¿Cuántas te faltan acá? ¿Cuántas quedan disponibles acá? Más o menos ahí quedan como unas 3, 4 departamentos, casi ya estamos sold out o vendidos en ese, pero bueno, hay que vender esas 3 o 4 Claro, unidades. así que si quieres ser parte de la Torre Sur de Aria Resort, todavía quedan 3 unidades, así que si nos escribes, nos llamas ahora, hacemos una cita con Andrés, te traemos aquí al site, al lugar de la construcción, y para que puedas ver realmente y vivir y sentir aquí lo que se siente en Miami con este calorcito, con esta agua aquí al frente. Sí, la bahía, Hermosa, la correcto. bahía. Cuéntame Torre Norte. Torre Norte, que es la Torre 2, estamos ya entrando al piso 50 en estructura, avanzando más rápido, un piso por semana. Un piso por semana, wow. Más rápido, cada 5 días hacemos un piso vertical, lo cual es sorprendente. Claro. Esa estaremos llegando ya al piso 62 en julio, ya ahorita en un par de meses. 2020. Julio 2020, Ok. julio de este año. Ah, de este año, ok, wow. Terminamos al último piso, que Ok. sería el piso 62. Ok, Y luego ya entregas de esa torre mediados 2026. excelente. Ahora yo quiero que me digas precios, ¿desde cuánto empiezan los precios acá? En líneas generales, combinando ambas torres en inventario de Aria Reserve, lo que nos queda es de 2.7 millones hasta 4.2 millones. Departamentos que son de 3 más oficina o 3 más den y de 4 habitaciones más oficina. Los de 4 habitaciones más oficina son esquinas, que son espectaculares porque tienen doble proyección de vista y tienen hasta cuarto de servicio, ¿no? Así que como dijimos, y recuerden, el plan de pago es lo que más me gusta, con un Correcto. 20% ustedes pueden separar, irse a contrato y luego el resto al cierre. Así que Así no hay es. excusa, no hay que desembolsar tanto dinero No. para ser parte de estas, señores, las 2 torres gemelas, ¿verdad? Más grandes, más importantes de todo Estados Unidos, frente a la bahía, frente al agua. Y ahora sí, ya tenemos todos los detalles de la torre, nos faltan las amenidades, que para mí creo que es uno de los fuertes más grandes que tienen las torres. Así es, correcto. Cuéntanos un poquito sobre esto. Precisamente la fortaleza del proyecto es las áreas comunes que ofrece. Yo diría que este es uno de los proyectos que ofrece la mayor concentración de amenidades en el mercado actualmente en preconstrucción. Son 2 acres, son más de 8.000 metros cuadrados de extensión y lo hemos dividido en 2 secciones. Una sección que se llama nivel bahía, que va a ver directamente al Ok. agua, y otra sección que se llama nivel jardín, que es lo que va a estar detrás de ambas torres. Nivel bahía, comienzo por ahí, son 2 piscinas viendo al agua, con un jardín de meditación, un parque para perros, un muelle para deportes acuáticos donde podemos entrar a la bahía, donde ofreceremos servicios como paddleboards, kayaks, importantísimo. Hoy actualmente no hay acceso al agua, nosotros lo recibimos por un edificio viejo que antes existía Ajá. y lo pudimos heredar para nuestro proyecto. Excelente, excelente. También tenemos un restaurante que se llama Flat Iron Room, que vendría a abrir este mismo año, que es un steakhouse de Nueva York. Y en la parte de atrás, que es lo que llamamos nivel jardín, ahí comienza una gran cantidad de, lo voy a hacer muy De brevemente, todo. piscina semiolímpica, 3 casa clubs donde ahí van a encontrar spa, gimnasio, salón de fiestas, mini golf, parque acuático para niños, Un poco para cancha toda la de familia. tenis, básquet, pádel, es decir, es O sea, por grandísimo. favor, aquí tenemos, señores, todo. Ajá. Es que es algo de verdad único, Único. porque se une y une a las 2 torres y ahí tienen estas amenidades que son espectaculares, que hay para toda la familia, para todo tipo de deportes, para lo que quieran hacer, tomar Así sol, es. descansar, relajarse, jugar, lo tenemos todo y lo más lindo es la vista que tenemos acá. Exactamente, que Hermoso. todas las amenidades también, muchas de ellas van a ver directamente el agua. Y algo también muy importante es que el mantenimiento mensual es muy razonable, calculado en $1 el pie cuadrado. Para todo lo que tiene, Sí. señores, hagan el cálculo. $1 por pie cuadrado de la unidad. Para todo esto que tiene es un regalo, pero espectacular. Correcto. Normalmente en proyectos está entre $1.50 y puede superar los $2 el pie, para Así tener que- eso en contexto. Y ya para terminar este mega super video, que de verdad me lo he disfrutado muchísimo, es ¿por qué Edgewater? En mi caso, te quiero decir, es una zona que para mí reúne un poquito lo que tiene Brickell, pero Correcto. también esa tranquilidad y estas vistas espectaculares y un lugar de lujo que Así es. está un poquito escondido, muy poca gente habla de esta zona y yo Ujú. quiero que tú me digas, resumiendo, porque hay mucho que decir y luego voy a hacer un Sí. video solamente de por qué Edgewater, pero por qué en tu opinión Edgewater es el lugar para invertir en este momento. Es una zona que ha sufrido un crecimiento impresionante y una gran transformación, donde aquí veremos la mayor concentración de edificios de lujo frente a la bahía en la ciudad de Miami, ¿no? Entonces, si quieren estar en pleno casco urbano de la ciudad, en una zona costera, esta es la última franja que queda en proceso de terminar de desarrollarse, donde aquí ya hay edificios que existen de lujo. Desde el 2010 entró Paramount Bay, luego después posteriormente llegó Paraíso District con 4 Ujú. torres, luego vino el ICE, que es esa torre que Estamos vemos justamente vecina acá, Ajá. donde ahí los departamentos comienzan en 3 millones y se entregó esa torre en el 2021. Luego vino Aria Reserve, que ahorita estamos vendiendo esto y estamos haciendo énfasis de eso. Y en el proceso de venta de Reserve han salido otros 2 proyectos de lujo, que uno se llama Edition y otro se va a llamar Villa Miami,
que Villa Miami, ya son departamentos de 5 millones para arriba. Hasta los penthouses pueden costar entre 40 a 45 millones de dólares. Va a tener un helipuerto, imagínate un edificio con helipuerto aquí cerca de nosotros. Excelente. Y aparte de toda esta concentración de edificios de lujo, también vamos a tener cerca uno de los Whole Foods más grandes de la ciudad, a solo 4 cuadras de nuestro proyecto, que estará abriendo en los próximos 60 días. O sea que tenemos todo. Todo muy cerca. Restaurantes Sí. de lujo, frente a la bahía, el Whole Foods más grande de acá. Así es. Y de verdad que compañía de otros proyectos hermosos también de lujo Sí. que hacen de esta zona una zona única, exclusiva Y privilegiada. privilegiada Sí. aquí en el sur de la Florida. Así que de verdad, si quieres más información sobre este proyecto, quedan pocas unidades, todavía estás a tiempo de ser parte de la historia de Edgewater comprando una unidad en Area Reserve. Así que déjanos tus comentarios para que podamos agendar una cita con Andrés y sé que juntos lograremos que tú seas parte de esta obra de arte. Nos vemos. Gracias. ¿Y qué te puedo decir? Que si te gustó el video, ¿qué tienes que hacer? Vamos a ver. Le tienes que dar like, comparte este episodio, este video con una persona que tú crees que le puede interesar y por supuesto suscríbete al canal de YouTube. Nos vemos, bendiciones, chao.